para el conocimiento de ustedes es de la siguiente manera. Vamos a, tengo entendido que en este grupo hay bastantes personas que trabajan. Entonces, se comprende la situación y lo que vamos a hacer es lo siguiente, debido también a la saturación de la plataforma que muchos docentes han tenido quejas, asimismo como no necesariamente ustedes, sino también otros grupos de estudiantes que yo tengo que no han podido entrar fácilmente en ciertos horarios a lo que es la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer para evitar esta sobresaturación de la plataforma y que no tengamos dificultades, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar diferentes exámenes en diferentes horarios el día miércoles, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, va a haber un grupo de estudiantes que va a poder ingresar desde las 0 horas del día miércoles hasta las 23:59 del mismo día. Obviamente que el examen no les va a durar todo el día, ¿no? Entonces van a tener habilitado el examen de 1 hora y media, ¿sí? El tiempo que dura la clase, pero pueden ingresar en cualquiera de los horarios. Ejemplo, yo ese día me madrugo, digamos que tengo que ir a trabajar, digamos, cerca al mediodía, entonces puedo dar mi examen tempranito. ¿No es cierto? Puedo dar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el tiempo que ustedes tengan disponible para dar el examen. O caso contrario, yo prefiero darlo en el horario de clases. También lo puedo hacer. Voy a ingresar en el horario normal, que sería de las 20:40, y van a tener el lapso de 1 hora y media para realizar su examen, ¿ya? Entonces, se van a habilitar, obviamente, que la persona que ingrese en horarios de la mañana no va a tener el mismo examen que la persona que ingrese en horarios de la noche, ¿sí? Simplemente eso para que ustedes lo tomen en cuenta. Tal vez en la plataforma van a ver habilitados un examen que pueden ingresar y otro examen que ya no van a poder ingresar debido al horario que les estoy asignando. Y esto más que todo para facilidad de ustedes, ¿no? Porque, como les indico, hay varias personas que me han indicado que trabajan y a veces me piden el permiso correspondiente. Y yo se los doy, no tengo ningún problema porque entiendo cuál es la situación económica que nosotros tenemos en forma general, pero tampoco se puede, digamos, no podemos omitir el examen parcial. Por esa razón vamos a hacer en diferentes horarios. Aquellos que tengan el horario de la noche no hay ningún problema, pueden ingresar en horarios de la noche, pero siempre hay gente que prefiere liberarse del examen en un horario externo para evitar la sobresaturación de la plataforma. Más que todo para eso se les va a favorecer en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta y después de esto ya vamos a dar inicio a las diferentes exposiciones de los videos. ¿Preguntas, dudas, chicos? Tal vez alguien. ¿Por cuánto va a ser el examen, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el examen directamente, bueno, el primer parcial es sobre 35 puntos. La exposición que ustedes tienen, lo que es la parte de presentación de trabajos, ¿sí? Entonces, directamente van a ser el examen básicamente va a ser sobre 20 puntos del examen, y que en 15 puntos va a valer todas las prácticas que han ido realizando en este transcurso, para que ustedes también, una vez que termine el examen, entonces la evaluación va a ser sobre ese puntaje, ¿no? 20 puntos del examen y 15 puntos va a ser la acumulación de trabajos que me han ido presentando hasta el momento. ¿Alguna otra duda, chicos? Disculpe, ¿me podrías repetir qué día va a ser el examen? El examen va a ser el día miércoles. Gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos comenzando. ¿Alguien ya tiene listo su video para que le dé el pase para poder compartir?
Jóvenes, hay varios que todavía no han dado la presentación de su video. ¿Alguien ya lo tiene listo, su video? Si es que no me lo presentan, entonces yo voy a ir nombrando personas y vamos a ver si es que estas personas están o no en la clase y de acuerdo a eso vamos a ir avanzando. Mejor si hay voluntarios, ¿no? Para que vayamos avanzando de forma más fácil y se vayan liberando de esta actividad. Ok, les voy a decir, por ejemplo, ¿quiénes me faltan exponer? Agne Crespo, Jorge. Falta Azurduy Rivera Francisco, Cabrera Mamani Omar, Caguana Cadena Abel, Calle Serrano Ángel, Canaviri Churquindira. Me falta Choque Tinta Luis Ricardo, Coacaya Lisandro Abel, Condori Iván. Me falta Condori Poma Portugal. Falta Flores Caguana, Jesús, González Osco Carlos, falta Guarachi Guaranca Mijael, Guarachi Oscori Wilson, Hualpa Cusi Moisés, Mamani Estrella, también falta Reyes Tumiri Jaime, Siñani Churata Ramiro, Vargas Terrazas Israel, Villarpando Vázquez Tito y Zapata Puma Víctor. Todos ellos faltan. Disculpe, Inge, Condor Iván le presenté ya. ¿Hiciste la parte del video? Sí, A ver, dame un segundito. Ah, sí, no, mil disculpas. Condor Iván, sí estás registrado. Mil disculpas. Condor y Poma Portugal es el que no está registrado. Dice, buenas noches. Yo igual le presenté el video la anterior clase a Zurdu y Francisco. ¿Lo has expuesto, pero? Sí, lo expuse la clase pasada. Fui, no me acuerdo si el cuarto o quinto en exponer. Ah, ok. El video lo mandé por el chat de WhatsApp. Si quieres se los replico para que vea que soy la misma persona. A ver, ¿me puedes poner un puntito en el comentario, como comentario para confirmarme esa parte, por favor? Está bien, dice. Ok, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Ya, muy bien. A todos los que les he nombrado, por si acaso, son los que no han expuesto. ¿Alguien ya lo tiene listo, chicos, su video? Jóvenes. ¿Ninguna de esas personas está lista? ¿Qué pasó? A ver, vamos a llamar lista por acá. Víctor Zapata. Tu video, ¿lo tienes listo? Hola, Víctor. Ya, chicos, a ver, ¿alguien lo tiene listo su video? Si no lo tiene nadie, entonces yo no me hago problema y si no presentaron, entonces quedan sin nota.
Ya les he leído quiénes son las personas que faltan. Bueno, voy a leer nuevamente para que lo tomen en cuenta y no tienen en este caso la nota correspondiente a la exposición del video, por si acaso. Sería Acne Crespo Jorge. Luego tengo a Azurduy Rivera Francisco. Cabrera Mamani Ya les Omar. expliqué el video. Azurduy. Sí, Azurduy, con un punto ya lo puse en el chat del grupo. Ok. Ah, ya. Tú eres Azurduy entonces. Ya, ok, lo estoy tomando en cuenta. Cabrera Mamani Moisés. Caguana Cadena Abel. Calle Serrano Ángel. Canaviri Churqui Indira. Choque Tinta Luis Ricardo. Coacaya Lisandro Abel. Flores Caguana Jesús. González Osco Ignacio, Carlos Ignacio. Guarachi Guaranca Mijael Manuel. Guarachi Oscori Wilson. Hualpa Cusi Moisés. Mamani Amorraga Estrella. Reyes Ortiz Tumiri Jaime Antonio. Siñani Churata Ramiro Grover. Vargas Terrazas Israel. Villarpando Vázquez Tito. Zapata Puma Víctor Hugo. Todos ellos me faltan. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Le habla Víctor. Sabe, yo tuve problemas un poquito en la conexión y me conecté, bueno, me inscribí muy tarde, ¿no? En la cuestión del video no pude realizarlo por falta de tiempo, ¿no? Todo el día estoy trabajando y llego en la noche directamente a pasar las clases y un poco eso me dificulta, no sé, esa es mi situación, ¿no, ingeniera? Ya, yo te entiendo, pero el problema o la dificultad es que con todas las personas que me han indicado que tienen trabajo o que tienen alguna actividad adicional, entonces yo les había solicitado que realicen las actividades que se les piden, ¿no es cierto? Si bien la anterior semana algunos de tus compañeros han realizado la exposición, entonces la nota que van a tener es dentro de la calificación de los 35 puntos asignados, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú no haces la exposición, entonces vas a tener el casillero en vacío. Una consultita, no sé si habría la posibilidad de que el examen no los juguemos también la situación de las prácticas, porque igual estamos saturados en otras materias, ¿no? Tenemos demasiadas prácticas, es mucho lo que nos han dado, en matemática en especial, ¿no? Es harta, es bastante la práctica, ¿no? Cada actividad tiene su respectivo puntaje, o sea, digamos, si no sería justo, ¿no? Para los compañeros que sí han presentado y han expuesto. Entonces, yo lo que les puedo aconsejar, si alguien va a exponer ahora, entonces hacemos la exposición. Ahora sí, todas las personas que yo he llamado, ninguno quiere exponer, yo tampoco no me hago problema, los dejo su casillero en vacío y tienen menos ese puntaje. Eso no significa que van a reprobar, ¿no? Simplemente no han presentado el trabajo y obviamente van a tener menos calificación nada más. Ahorita ustedes se le están jugando sobre 35 puntos. Esos son acumulables del primer parcial.
Segundo parcial va a ser sobre otros 35 puntos y el final va a ser sobre 30 puntos. Entonces, a la medida que vayan acumulando ustedes, ese va a ser el puntaje final que van a obtener. La calificación mínima de aprobación es de 61 puntos, nada más. Entonces ya mucho va a depender de ustedes, chicos. Yo no les puedo obligar a que hagan o no un trabajo, porque eso ya es responsabilidad de ustedes. Yo pienso que acá todos son personas mayores. Mínimamente los más jóvenes deben tener 18 años o 17 a punto de cumplir 18. Entonces no estoy hablando con niños de primaria, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. Yo les estoy dando los parámetros, entiendo la situación de trabajo y todo aquello, pero también entiendan ustedes que en el momento de inscribirse en la carrera, se supone que están asumiendo el compromiso de cumplir con las actividades que se les asigna. Yo les puedo dar ciertas tolerancias, pero eso no significa que todo el tiempo les omita la presentación de sus trabajos. Ya, por favor, tómenlo en cuenta eso. Están ustedes en un primer semestre, entonces les falta mucho camino por recorrer. Aprendamos desde el primer semestre a ser más responsables para que en lo futuro no tengamos problemas. ¿Ya? Ok, a ver, no sé si alguien de ustedes va a realizar la exposición. Ahora, si no realizamos nadie la exposición, entonces nos pasamos de largo esta parte y podemos iniciar una nueva actividad para todos los del curso. ¿Alguien tiene listo el trabajo correspondiente para realizar la exposición? Puede levantar la manito o utilizar el micrófono. No, licenciada, no sé si tal vez me puede dar una oportunidad para poderlo realizar con más calma para la próxima clase. Claro, no voy a pedir el mismo puntaje, ¿no? Pero yo le solicitaría eso personalmente. Ok. Bueno, veremos como les digo, es que lo malo también es que el tiempo se nos queda corto, por eso también las actividades se programan de esa manera, ¿no es cierto? Y en este caso teníamos programado lo que es la parte del video para el día de hoy, pero si no lo tenemos, entonces podemos completar la actividad dentro de lo que es la actividad para el día de hoy. Y esta actividad del video, yo les puedo dar chance a aquellos que les falta hacer el envío, que lo hagan vía plataforma. Vía plataforma también está habilitado un espacio. Obviamente que esto ya no es necesario para aquellas personas que ya hicieron la exposición, pero simplemente les quedaría sobre el 50%, a diferencia de las otras personas, y simplemente tendrían que enviar el video correspondiente, ¿sí? Ya que el 50% es para la exposición y el otro 50% es para lo que es el trabajo del video, que no es complicado. Simplemente tenían que buscar un video relacionado a el documento que se les ha dado, ¿ya? Entonces solamente les quedaría sobre el 50% y ese 50% sí se les puede tomar en cuenta, pero directamente en lo que es la plataforma, ¿ok? Entonces de esa manera lo vamos a trabajar. Está bien, licenciada. A Morde nomás subimos el video, ¿verdad? Exactamente. Pueden subir directamente, para que no sea muy pesado, el link del video, nada más. No es necesario que lo suban el video completo. Y juntamente con el link, entonces ustedes realizan el comentario correspondiente en lo que es la parte de la descripción, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata su video? Entonces, eso me lo van a subir conjuntamente con el link del video. Si son videos bastante cortitos, entonces lo pueden subirlo completo, no hay problema. Pero si son videos que son un poco largos, entonces preferible que lo suban solo el link. ¿Ok? Gracias, ingeniera. Está bien, sí. Ok, muy bien. Ok, chicos, entonces vamos a continuar con la actividad del día de hoy.
y vamos a hacer lo siguiente. A ver, denme un segundito. Vamos a hablar de las normativas. ¿Ya? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se llama Ley General del Trabajo en Bolivia. Entonces vamos a hacer la lectura de ciertos acápites. Ok, acá lo voy a hacer de esta manera. A ver, les voy a mandar el documento enseguida a lo que es el WhatsApp para que ustedes lo tengan en este momento y por si tenemos dificultades con lo que es la parte de la plataforma. Ya, entonces en este momento les envío al WhatsApp. Ya, ok. Les acabo de enviar el documento para que ustedes lo tengan. Y les voy a compartir la pantalla para que lo vayamos revisando. Muy bien. Ok. Bueno, acá nosotros vamos a hablar un poquito referente a la Ley General de Trabajo. ¿Por qué necesitamos hablar sobre la Ley General de Trabajo? Porque todo lo que tenemos regido a través del Estado es a través de las leyes y las normativas. Entonces, basándonos en nuestro entorno, vamos a hablar acerca de esta ley, ¿sí? Entonces, lo principal, ¿qué es? Las disposiciones generales que nosotros tenemos. Ojo que cuando nosotros hablamos de lo que son las leyes, entonces tenemos diferentes acápites, ¿ya? Y en cada un acápite tenemos lo que son los artículos. Esto también va a estar dentro de lo que es el examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso también les he mandado el documento. Entonces, algunos elementos se van a considerar en lo que es el examen, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Dentro de la Ley General de Trabajo, nosotros tenemos los diferentes títulos. En este primer caso hablamos de lo que son las disposiciones generales. Dentro del primer artículo tenemos que determinar el carácter general de los derechos y obligaciones emergentes de lo que es el trabajo, con excepción de lo que es agrícola. Se aplica también a las explotaciones de Estado, de asociación pública, privada y que no persiga ningún fin de lucro. Ya. Cabe resaltar, por ejemplo, que esta ley se ha hecho hace bastante tiempo, como aquí dice, ¿no es cierto? Está desde 1942 y en la actualidad muy poco se ha cambiado. Es decir, que esta es nuestra ley de trabajo actual. Para no hacerlo demasiado larga la clase, porque si nos vamos a pasar leyendo, entonces yo sé que se van a dormir ustedes y no me van a prestar mucha atención. Vamos a sacar las partes más importantes, pero para lo que es el examen, chicos, sí o sí tienen que dar ustedes una lectura general a todo lo que es el documento, ¿ya? Pero sí les voy a dar algunos tips en los cuales ustedes, cuando yo les diga, esta parte la tienen que saber o esta parte la tienen que repasar. Entonces se supone que esa parte tienen que conocer mucho más que otros lados de otros sectores del mismo documento, ¿ok? Muy bien. Dentro de lo que es esta ley, vamos a irnos a algunas partes que nos interesan. Por ejemplo, del título 2 del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o nos interesa del contrato de trabajo? El contrato de trabajo es individual o es colectivo, ¿ya? ¿Por qué nos interesa en este caso el contrato de trabajo? Porque es la forma en la cual nosotros vamos a estar como empleados, ¿sí? Y la forma en la cual nos van a tratar los empleadores. De acuerdo a todo esto, acá se menciona la palabra patrono al empleador, ¿sí? Y empleado u obrero
al que es el trabajador. Se utiliza esta palabra patrono porque en ese entonces esa palabra es la que mayormente se utilizaba para el jefe, por así decirlo. Pero actualmente ya no se utiliza la palabra patrono, se utiliza la palabra empleador. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo patrono o empleador, ustedes asuman lo que es lo mismo, simplemente por la época en la cual se ha realizado esta Ley General de Trabajo, que es en 1942, estos términos han ido cambiando de a poco, ¿no es cierto? Entonces, hablar ahorita de un patrono no sería correcto. Mayormente se habla de lo que es un empleador. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí? El contrato de trabajo es individual o es colectivo, según se pacte entre el patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono u otra asociación de patronos o un sindicato de federación o confederación de sindicato de trabajadores. Eso se refiere a que el contrato puede ser individual o puede ser grupal. El artículo 6, el contrato de trabajo puede celebrarse de forma verbal o escrita y su existencia se acreditará a todos los medios legales de prueba que constituye la ley como partes de siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulación expresa será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, ya, usted va a trabajar desde hoy día, nos dice, pero no nos da ningún documento, entonces también es válido, porque acá dice en nuestro artículo 6, dice que puede ser verbal o puede ser escrito. Hoy en día la mayoría de los contratos son escritos para tener un documento prueba en el momento que nosotros necesitemos eh, por así decirlo, si tenemos alguna dificultad, entonces tengamos alguna prueba de aquello, ¿no es cierto? Mayormente lo hacemos de esa manera. Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar el que corresponda a su estado y su condición dentro del género del trabajo que forme el objeto de la empresa. Acá, chicos, lo que les puedo resaltar es que si ustedes trabajan en algún lugar, traten siempre de realizar un contrato. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos realizamos un contrato, entonces tenemos la tendencia a que el empleador se aproveche de nosotros de acuerdo a nuestra condición. Ejemplo, yo les voy a contar un caso que ha sido verídico, ha pasado dentro del instituto, ¿sí? Y esto también obviamente que ha generado algún problema porque los estudiantes en ese momento no se han percatado de cuál iba a ser la forma que se iba a trabajar. Y por eso les digo, cuando ustedes hagan su pasantía, siempre busquen a una empresa que sea confiable. Lo que sucede es lo siguiente. A ver, les cuento lo siguiente. Había un par de estudiantes que necesitaban realizar su pasantía en una empresa. Entonces, han ido a solicitar el conocido, digamos, de otro conocido. Tenía digámoslo así, un negocio de amplificación, porque esto ha sido de esa manera, ¿no? A estos jóvenes han ido a buscar al conocido de otro conocido. Y estos jóvenes lo que sucede es que han solicitado realizar su pasantía. Y como esta persona tenía amplificación, el trato era que como son técnicos los que han salido o egresado del instituto, entonces tenían que hacer algunas instalaciones de los equipos, tenían que hacer algún tipo de reparación y elementos similares relacionados con el área. Ese es el trabajo que el empleador les había prometido, ¿ya? ¿Qué es lo que ha sucedido al final? Esta persona, en la condición que ellos no han realizado ningún tipo de documento en el momento que han, que han entrado a lo que es la pasantía, porque eso es lo que no han hecho, ese ha sido un descuido de parte de ellos, no han hecho la documentación correspondiente y esta persona que sería el empleador
a los jóvenes básicamente no solamente se encargaban de realizar la parte técnica, sino también se encargaban de otros trabajos que no eran pertinentes con su área. El empleador se aprovechaba utilizando a los jóvenes para realizar, por ejemplo, otro tipo de trabajos que no estaban relacionados con la pasantía. Vale decir que les solicitaba realizar, digamos, algún otro servicio adicional, quedarse hasta altas horas de la noche, digamos que tenían ellos un horario o un contrato sobre un horario de 8 horas al día, pero en realidad no eran 8, eran 12, eran 10 y dependiendo del trabajo en el cual tenían que realizarlo, entonces excedían las horas en desarrollar la pasantía y no solamente eso, sino que tenían esa dificultad, ¿no es cierto?, en que no existía un documento en el cual les decía qué tareas realmente tenían que hacer ellos, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte tienen que tener bastante cuidado en el momento de realizar la pasantía. No porque el amigo de otro amigo te recomiende a alguien, significa que les va a tratar bien. Entonces, ustedes siempre básense en la parte legal, básense en la documentación que ustedes tienen para no caer en ese tipo de problemas. A veces por apresurar las cosas, uno llega a cometer algunos errores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar referente a una experiencia que ha pasado de algunos jóvenes, que hay personas que sí se aprovechan de la situación de algunos simplemente porque en ese momento requería realizar este tipo de trabajos que sería la pasantía. ¿Ok? Eso más que todo. Tenemos el artículo 8. Perdón, tenemos, sí, el artículo 8. Los mayores de 18 años y menores de 21 años podrán pactar contratos de trabajo salvo la oposición expresa de sus padres. Los mayores de 14 años y menores de 18 años requerirán la autorización de aquellos, en su defecto la del inspector de trabajo. Bueno, actualmente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la normativa que a partir de los 18 años son mayores de edad, ¿no es cierto? Y no requieren mayor permiso de padres o algún apoderado, etcétera. Pero si existe a una persona que tiene más de 14 años y es menor de edad todavía, entonces necesita una autorización de los padres o apoderados. Artículo 9. Si se contrata al trabajador para servicios en lugar distintos al de su residencia, el patrono sufragará los gastos razonables de viaje y retorno. Y preferible cambiar de residencia, el patrono cumplirá la obligación en la misma medida. En caso de disidencia sobre el monto de gastos, hará la fijación el inspector de trabajo. No se entiende obligación antes prescrita si el contrato fenece por voluntad del trabajador o por su culpa o por común acuerdo, salvo estipulación en contrario. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere básicamente a que, por ejemplo, a ti te han contratado en realizar un trabajo en La Paz, pero por alguna razón, digamos, te dicen, ya, necesito que viajes a Cochabamba durante un mes para realizar este trabajo. Entonces, si el empleador te está diciendo en ese momento que tú viajes a Cochabamba por un mes, sabiendo que tú vives acá en La Paz, entonces él debería de correr con los gastos de comida, de vivienda, mientras tú estés en otro departamento, ¿sí? A eso se refiere. Y también debería de correr con los gastos de ida y vuelta, es decir, con los pasajes que tienes, ¿ya? O caso contrario, por ejemplo, eso sería un caso. Otro caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, si tú estás buscando un trabajo, pero te dicen, ya, sabes que hay un trabajo, pero tienes que irte a vivir a Santa Cruz.
en Santa Cruz es el trabajo, va a ser por un año, pero tú te tienes que pagar la vivienda, tú te tienes que pagar la comida, nosotros solo te vamos a dar el trabajo, te dicen. Entonces, ahí ya va a depender de qué es lo que tú decidas para ir o no a trabajar a ese lugar. Por esa razón te dice, si puede ser, no se extiende ninguna obligación antes prescrita. O sea, ya te están dando las condiciones antes de que tú ingreses a trabajar y si existe, digamos, tú dices, no, mejor no me conviene irme a Santa Cruz porque no me van a pagar lo suficiente como para que yo me pueda costear esos gastos. Entonces dices, ya, ok, no voy a trabajar allá. Entonces a eso se refiere todo este artículo. Artículo 10. Cuando el trabajo se verifique en un lugar que dista más de 2 kilómetros de la residencia del trabajador, el Estado podrá, mediante resoluciones especiales, imponer a los patronos la obligación de traslado. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, hay muchas empresas que son bastante alejadas y tienen lo que es el bus o la movilidad que recoge a los trabajadores en ciertos puntos de la ciudad para dejarlos en el punto de trabajo. Simplemente a eso se refiere. Por ejemplo, hagamos el caso, ustedes viven en la ciudad de La Paz, pero el lugar donde ustedes trabajan, digámoslo así, que es en Laja, es en Viacha o es en algún lugar bastante lejano a donde ustedes viven, pero es dentro del área urbana. Entonces necesitan un elemento de transporte para llevarlos, entonces eso nos indica esta ley, ¿no es cierto? Que nosotros podemos trasladarnos en una movilidad que esté utilizada por la empresa. Artículo 11. La sustitución de patronos no afecta la validez de contratos existentes. Para sus efectos, el sustituido será responsable solidario de sucesor hasta 6 meses después de la transferencia. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tú tienes un contrato, ya a ti te han contratado por un año, pero por alguna razón tu jefe decide irse o lo cambian al jefe que tú tenías. Entonces, eso no te afecta a ti, no te afecta. Tú debes cumplir el contrato que te corresponde, no te pueden sacar mientras tu contrato sea vigente. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ese es el artículo 11. El artículo 12. El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. Bueno, eso creo que ya está claro, ¿no? En primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso de la otra, conforme a las siguientes reglas. 1. Tratándose de contratos con obreros con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido, con 15 días después de los 6 meses y 30 después de un año. 2. Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y 90 por el patrono después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los periodos establecidos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos retirarnos de algún lugar, entonces como empleados tenemos 30 días de anticipación para realizarlo y avisar al empleado, a la empresa o al empleador. Y si a nosotros nos quieren despedir, mínimamente tienen que hacerlo con 3 meses de anticipación para que nosotros tomemos la precaución correspondiente en el momento de irnos del trabajo como corresponde. Ok. Artículo 13.
Bueno, acá dice, no les leo completo. Dice Ley de 8 de diciembre de 1942, artículo primero. Mientras el Congreso Nacional estudia el Código de Trabajo, se eleva a la categoría de ley el Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 con las siguientes modificaciones del artículo 13 de la ley dirá. Cuando fuere retirado el empleado u obrero por casual ajena a su voluntad, el patrono está obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de sus servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. Y si los servicios no alcancen a un año, en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los 3 primeros meses que se reputan de prueba, excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento del tiempo. Me gustaría que hagamos un pequeño debate relacionado con esta parte. ¿Cuál es, por ejemplo, a ver, les doy el comentario correspondiente? De acuerdo a la Ley General del Trabajo, ¿sí? En el caso que lo comúnmente que sucede hoy en día es que muy pocos son los trabajos en los cuales uno puede mantenerse en un lapso bastante largo del tiempo, ¿sí? La mayoría son contratos. Entonces, a ver, yo les lanzo la siguiente pregunta. Si yo me encuentro trabajando en una empresa durante, digamos, 10 años, ¿sí? Y a los 10 años deciden despedirme, ¿cuánto tiempo o cuánto sería la suma equivalente, ¿sí? que yo recibiría por esos 10 años de trabajo? A ver, ¿quién me responde? 10 meses de sueldo, el mínimo, yo creo, licenciada. Exactamente, tendría que ser mínimo 10 meses de sueldo. Si es que en caso de que he trabajado de forma continua, ¿no es cierto? De que he estado dentro de ese lapso de trabajo. Ok. Algo que también es bastante crítico es que los 3 primeros meses de trabajo no son contabilizados dentro de la indemnización. ¿Por qué razón? Porque se indica, ¿no?, que en la mayoría de las empresas los 3 primeros meses son de prueba antes de realizarte un contrato fijo, por decirlo de alguna forma. Por esa razón, esos 3 primeros meses mayormente no se cuentan dentro de la indemnización que nos dan. Ok, vamos a continuar con lo siguiente. Pero licenciada, cuando ya se trabaja 3 meses, en Ujú. muchos casos se dice que ya tienen que, o sea, ya no los pueden retirar. O sea, ¿eso es cierto o es que es simple especulación? Eh, Muy buena tu pregunta. A ver, te lo respondo de la siguiente manera. La ley dice que mínimamente tú te tienes que encontrar 90 días en el lugar de trabajo para que te vuelvan a recontratar. Entonces, si tú superas ese tiempo, entonces están obligados, la empresa está obligada a contratarte por, digamos, a prolongar tu contrato, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que la mayoría de las empresas hacen? Y esto seguramente algunos de ustedes me van a confirmar, es que antes de los 90 días es el contrato de la mayoría. Es decir, te pueden poner 88 días de contrato, te pueden poner 87 días de contrato para no hacerse cargo de ti. ¿Sí? Eso significa que no te van a, por así decirlo, no están obligados a contratarte. Por eso la mayoría de las empresas hace eso. Te ponen un lapso de tiempo inferior a los 3 meses
para no contratarte. Ahora, obviamente, si es una empresa bastante grande, tiene buenas prestaciones, entonces sí lo van a realizar de esa manera. Pero si son empresas pequeñas en las cuales no acostumbran tener demasiado personal, entonces la mayoría te contratan de esa manera. ¿Ya? Ok. Entonces, vayamos al siguiente artículo. En el artículo 14, dice el Decreto Supremo 3642 del 11 de febrero de 1954, artículo único. El artículo 14 de la Ley General del Trabajo dirá, en caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Enatex, ¿sí? Que ha entrado en quiebra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como ha entrado en quiebra, no les puede pagar a sus trabajadores. Y mayormente la indemnización que se les da a todas estas personas, mayormente es en productos. Y no es el único caso que ha sucedido con Enatex, ¿no es cierto? Ha habido bastantes empresas mucho más antiguas que también han llegado a quebrar y para no tener problema con sus trabajadores se les ha dado, en vez de dinero, les han dado en productos o en bonos o en tipo de algunos elementos que estén relacionados con la empresa, ¿no es cierto? Algunos equipos, etcétera. Entonces, de acuerdo al tipo de indemnización que se les tenía que dar. Eso en caso de quiebra ha sucedido anteriormente. Ok. Bueno, dice comentario. Este artículo de la Ley General de Trabajo es concordante con la 1345 del Código Civil y el 1591 del Código de Comercio, en lo que corresponde al pago referente de salarios y beneficios sociales a los trabajadores. O sea, por más de que una empresa quiebre, está obligado a darte los beneficios como trabajador, porque tú no tienes la culpa al ser trabajador de que haya quebrado. Lo que ha sucedido también con Correos, ¿no es cierto? Ustedes también recordarán este caso de Correos que ha sido bastante reciente, que tenía bastantes deudas con los trabajadores y han decidido hacerlo en un lapso que sea mucho más largo de tiempo, en el cual se les está abonando poco a poco en ese tema, se ha resuelto de esa manera. Artículo 15. Procede también el pago de indemnización en caso de clausura por liquidación o muerte del propietario. En este último caso, la obligación recaerá sobre los herederos. En este caso se refiere, por ejemplo, si el padre ha tenido una empresa y muere. Ustedes recordarán el caso de los Fernández, ¿no es cierto? Max Fernández era el dueño de lo que es la CBN. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Al fallecer él, entonces las empresas que él tenía han pasado a manos de sus herederos, es decir, de sus hijos. Asimismo, los impuestos, los diferentes proyectos, el cargo de los empleados, todo ha recaído sobre aquellos. Entonces, eso nos referimos al artículo 15. Artículo 16. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Esto también es bien importante, ¿no? Inciso A. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Inciso B. Revelación de secretos industriales. Inciso C. Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Inciso D. Inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Inciso E. Incumplimiento total o parcial del convenio. Inciso F. Retiro voluntario del trabajador. Inciso G. Robo o hurto por el trabajador.
Muy bien, tal vez en este artículo 16 podamos realizar algún tipo de comentario, tal vez podríamos poner algún ejemplo relacionado con alguno de estos incisos. No sé si alguien quisiera hacer un comentario al referente para que realicemos alguna interacción con el grupo también. Alguna experiencia tal vez de algún compañero o tal vez que ustedes mismos hayan visto referente a todo lo que se ha mencionado en el artículo 16. Sí, licenciada, tal vez comentar, ¿no? Me parece esta ley muy a favor de los trabajadores, porque, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros, había personas que se faltaban por tomarse día antes. Por decir, el domingo se tomaban, lunes siempre faltaban, pero de ninguno de aquí no veo, ¿no? Que diga inasistencia injustificada eh, por días discontinuos. Aquí dice continuos, entonces yo creo que también ahí esta ley no está bien, ¿no? Porque cuando existe, usted sabe, cuando usted tiene una empresa, tiene trabajadores, usted está suponiendo que los trabajadores van a trabajar todos los días, van a venir, está contando con sus servicios, pero el día que no venga es un perjuicio para la empresa también, ¿no? Entonces, esta parte me parece que todavía no está, no está en igualdad o equilibrio también con el empresario, ¿no? Porque aquí uno se puede faltar eh, discontinuamente y no tendrían que votarlo, así me parece. Mm, claro, bueno, en realidad tienes ambas caras, ¿no? Por ejemplo, es verdad, ¿no? Que una inasistencia injustificada, por ahí dicen, ¿no es cierto?, de más de 6 días discontinuos, de más de 6 días continuos. O sea, se refiere, por ejemplo, esto es un arma de doble filo. Por ejemplo, ponte el caso que, que tu empleado, tú eres el empleador, tu empleado se ha enfermado, se ha enfermado y necesita estar en reposo, digámoslo así, por 10 días. Entonces, en este caso, no existe, digamos, un elemento o un artículo que te indique ese detalle, ¿no es cierto? Ahí dice inasistencia injustificada. Obviamente que la parte médica es justificada, pero a veces siendo empleador podemos tomar en cuenta como si fuera injustificado, porque necesitamos, como lo que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos la empresa y a nosotros en forma externa nos van a exigir que eh, cumplamos con el trabajo como empresa, pero internamente puede existir el empleado que se haya faltado más de 6 días. Pero también, como tú dices, o sea, en algunas empresas sí son bastante estrictos, te diré. ¿Por qué? A ver, te doy un ejemplo en el teleférico. En el teleférico, ¿qué es lo que sucede? Y no es en la única empresa, sino varias empresas hacen lo mismo. Si a ti, digamos, te pescan con tufo, solamente con tufo, tú has ido a trabajar, has cumplido con el horario, pero te han pescado con tufo después de una fiesta, qué sé yo, por cualquier tipo de situación, te has venido de esa manera, ellos buscan la forma de despedirte, ¿sí? No te dan esa oportunidad para que tú puedas justificarte. Entonces, ni siquiera se espera los 6 días. Directamente ya tienen el memorándum de incumplimiento a las normativas. Entonces, acá viene esa parte, incumplimiento total o parcial del convenio, porque cuando tú haces un contrato, ahí te dice, estas cosas puedes hacer y estas otras cosas estás prohibido de hacer. Entonces, cuando tú incumples una normativa de ese contrato, entonces automáticamente la ley del artículo 16 ya te está indicando que tú estás incumpliendo y por lo tanto te pueden despedir directamente. Entonces, como se dice, ¿no? Entonces, echa la norma, echa la trampa. Entonces, eso viene aplicado a este artículo. Muy bien, continuemos entonces.
El contrato a plazo fijo podrá rescindirse por cualquiera de las causas indicadas en el artículo anterior y caso distinto se estará a lo dispuesto por el artículo 13. O sea, digamos, si nosotros queremos terminar nuestro contrato, entonces nos pueden asignar cualquiera de estos incisos correspondientes, ¿no? En caso de conflicto colectivo y siempre que se hubiese llenado las disposiciones contenidas en el capítulo pertinente de esta ley, no se requerirá aviso previo en la forma estatuida. Bueno, se refiere, por ejemplo, si yo tengo un contrato, pero un contrato colectivo, y de hecho, digamos que existan conflictos internos, entonces automáticamente se pueda romper la relación entre empleado y empleador, ¿no es cierto? Entonces, para eso también hay que tener bastante cuidado. Esto generalmente sucede en la parte minera, ¿no? Entonces, ahí existen tipos de leyes internas que se refieren específicamente a este tipo de trabajo. Para nosotros, por lo general, no nos afecta tanto. El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta al término medio de los sueldos o salarios de los últimos 3 meses. ¿Sí? Eso también es importante para nosotros. Tenemos que saber cuánto nos corresponde como parte de nuestra indemnización en caso de que nosotros seamos los empleados, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos que tomar el promedio de los últimos 3 meses. Ok, bueno, este artículo, el 20, no es tan prescindible, ¿no? En el artículo 21, en los contratos de plazo fijo se extenderá a existir la reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio. A esto se refiere, por ejemplo, hay algunos casos en los cuales nosotros tenemos un contrato, pero por alguna razón necesitamos extenderlo, entonces eso sí se puede realizar, ¿no? Entonces, mayormente los contratos cuando se realizan de esa forma, entonces se alargan un mes más de lo que nosotros tenemos o inclusive un plazo menor a los 3 meses, ¿sí? Para extender nuestro contrato y nuevamente ponerlo en ejecución. El contrato de trabajo requiere, para alcanzar la eficacia jurídica, ser refrendado por la autoridad del trabajo o la administración en defecto de aquella. Esta parte, ¿no? Entonces, siempre se necesita algún abogado que esté en medio para volverlo legal nuestro contrato. A eso se refiere, ¿ya? Básicamente. Bueno, este es el capítulo que yo quería que ustedes vean, por eso nos hemos tomado esa molestia de realizarlo. Este capítulo, que sería el capítulo 1 de las disposiciones generales de lo que es el contrato de trabajo. Este es el que nos interesa y esa parte va a entrar en el examen, por favor, tómenlo en cuenta. La parte del contrato colectivo no lo vamos a considerar, dado que no nos llega a afectar en forma relevante, por así decirlo. ¿Ya? Entonces simplemente nos vamos a ir a algunos capítulos en los cuales nos interese a nosotros como personal técnico y dentro de lo que es la parte del trabajo que nos corresponde. Esto también nos puede interesar, ¿no? Del contrato aprendizaje. Hay, por ejemplo, una forma de trabajo para lo que es la parte de pasantía. Cuando ustedes realicen su pasantía, van a encontrar diferentes formas de trabajo dentro de lo que es la pasantía. La primera, puede que la empresa les dé sus estipendios, es decir, que les dé el pasaje, les dé la comida en forma física o, caso contrario, les puede dar un monto, ¿sí? Un monto básico en el cual ustedes utilicen ese monto para poder llegar al destino correspondiente, que en este caso sería su trabajo. O caso contrario, a ustedes los contratan,
pero previo al contrato les dan un tiempo de prueba, ¿sí? Que justamente es esta parte del contrato aprendizaje, en el cual ustedes van a tener una especie de tutor que les va a indicar cuál debería ser su trabajo y obviamente en el transcurso del tiempo se les va a dar o no el trabajo como tal, ¿no? Entonces, para eso este primer artículo lo que dice es lo siguiente. El artículo 28 dice, el contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual el patrono se obliga a enseñar al practicante por sí o por otro un oficio o industria utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución por un tiempo fijo y no pueda exceder los 2 años. Se comprende el aprendizaje de comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos. Bueno, mayormente acá lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Entonces, hay empresas que realmente hacen esta parte. Por ejemplo, una temporada Cotel lo hacía, o sea, hacía trabajar gratis a sus empleados, ¿sí? Por un lapso de tiempo y los que pasaban, por así decirlo, entre comillas, la prueba que se les daba, entonces recién los contrataban en ese lapso de tiempo y ya sea indefinido o ya sea por un lapso de tiempo adicional, entonces recién se les contrataba y todo el tiempo que estaban anticipados al contrato, entonces lo tenían que hacer de forma gratuita y esto era con el fin de que estaban en el modo de contrato de aprendizaje, ¿ya? Eso simplemente para que se quede claro. Ok. Bueno, chicos, entonces ya se nos va a hacer un poquito tarde. Entonces, simplemente eso es lo que les quería comentar. De esta parte, simplemente vamos a hacer la consulta referente a lo que es el contrato de trabajo, el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 2 no lo tomamos en cuenta porque no nos va a afectar, por lo menos por ahora a nosotros, pero sí le van a dar una lectura general. Vamos a tomar en cuenta también el capítulo 3, que es bastante cortito, que en todo lo que hemos avanzado sería hasta el artículo 30. Hasta ahí va a ser nuestro examen, ¿sí? Directamente, va a ser ahí, hasta ahí nuestro examen. Y no sé si tienen dudas, preguntas, tal vez algo que quisieran comentar referente a este tema para que en la siguiente clase también demos continuidad. Inge, la prueba es el día que nos toca, ¿verdad? A la hora normal nos conectamos y ya nos asigna el horario o cómo va a ser eso. No me queda muy bien en claro. Ah, ok. Sí, va a ser el día que nos toca, en este caso el miércoles. Solamente para aquellas personas que trabajan, entonces lo pueden realizar en otro horario. El resto lo puede utilizar en el horario que corresponde, que en nuestro caso sería desde las 20:40 hasta las 10 de la noche. El tiempo en el que ustedes van a tener para resolver la prueba es de hora y media, ¿sí? Simplemente se les está realizando de esta forma. A ver, les explico un poquito más claro para que no se confundan. Se van a elaborar 3 exámenes, ¿ya? Se van a elaborar 3 exámenes. Estos 3 exámenes van a ser por horarios. Ejemplo, si tú entras a la plataforma en la mañana, ¿sí? Hasta cierto horario vas a resolver un tipo de examen. Luego, este examen se va a deshabilitar y va a habilitarse un nuevo examen, ¿ya? En otro horario de la tarde. Igual, hasta cierto horario. Y si tú te conectas en la noche, vas a tener otro tipo de examen, ¿sí? Pero no, eso no significa que van a tener 3 exámenes, no, los 3 tienen que resolver, no. Van a resolver un solo examen ustedes, pero de acuerdo al horario que ustedes ingresen, no les va a tocar el mismo examen. No sé si me dejo entender, chicos. Sí, Inge, ya comprendí. Entonces va a designar el examen que va a enviar, de ejemplo, por la mañana hasta una determinada hora.
termina esa determinada hora, envía el otro. Y ahí otro grupo se puede acoplar dependiendo si quieren o no. Es eso, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, Ujú. ya le entendí ahora sí. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Mm, Muy bien, jóvenes. Entonces, creo que por el día de hoy sería todo. No se olviden a las personas que no han hecho la exposición. Todo aquello, como les indico, van a tener una validez sobre el 50% de enviarlo a la plataforma y con el comentario correspondiente, ¿no es cierto? Y eso se les va a tomar en cuenta para la actividad del video, aquellos que no lograron realizar la exposición correspondiente. Y el examen va a ser hasta acá, ¿ya? Como ya lo tienen el documento en el WhatsApp, entonces lo revisan lo mismo que hemos hecho el día de hoy. Y el examen va a estar basado en todo lo que hemos avanzado desde el primer tema hasta este documento, ¿ok? Que tengan buena noche, jóvenes. No sé si hay alguna consulta más antes de cerrar la sesión. Ok, listo. Los temas que van a ingresar son todos los que están en Moodle, ¿verdad, licenciada? Así es, todo lo que está en Moodle, más este documento que les he pasado al último, solamente de lo que les he indicado el día de hoy. No va a entrar los otros capítulos, vamos a continuar más siguiente. No, no es necesario que utilicen los horarios de los exámenes, simplemente tú entras en un cierto horario y ya vas a tener un examen a disposición, ¿sí? Entonces, el horario del examen va a ser todo el día. Va a ser desde las 0 horas del día miércoles hasta las 23:59 del mismo día. O sea, no van a tener otro día para dar el examen. Sí van a tener diferentes horarios, pero no van a tener otro día, ¿ya? Simplemente para aclarar. Los capítulos 1 y 3 de este último documento, ¿verdad? Así es. Ok. A ver, les repito, de este último documento, a ver, mejor si se anotan ahora para que no tengan problemas, ¿sí? En este caso sería el título 1, disposiciones generales. Ya, van a poner disposiciones generales. El título 2, que sería del contrato de trabajo. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, bueno, capítulo 2 no lo tomamos en cuenta, eso hemos dicho, ¿no? Del contrato colectivo, esto no se le va a tomar en cuenta, pero si gustan pueden leerlo, son pocos artículos, así que no van a afectar mucho. Y el capítulo 3, hasta el capítulo 3, ¿ya? Son las primeras 4 páginas del documento que les he enviado, ¿ya? Esas primeras 4 páginas son las que tienen que dar lectura para dar el examen. ¿Ok? Listo, jóvenes. Creo que con eso ya se habrían aclarado las dudas, ¿no? El horario, como les vuelvo a repetir, va a estar habilitado el examen desde las 0 horas del día miércoles hasta las 23:59. Es decir, todo el día. Van a tener 24 horas para resolver el mismo examen, ¿ya? Pero en diferentes horarios. Nada más. Simplemente eso, para que no tengan mayores dudas. ¿Ok? Listo, jóvenes. Nos vemos. Con eso habríamos Buenas noches. culminado la clase de hoy. Eh, no te entiendo. Ya les comuniqué, ¿no? Entonces, directamente el examen va a ser el miércoles. Ustedes revisan la plataforma en cualquier horario y ya va a estar el examen. No necesitan que les avise, chicos. ¿Ya? Entran y ya va a estar el examen. ¿Ok?
Muy bien, chicos. Nos vemos. Que tengan una buena noche. Tienen otra clase en este momento. ¿Ya? Chao, chao. Ok. De nada. Buenas noches, Cintia. Buenas noches.